Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este programa. Estas conferencias que estamos desarrollando durante la semana están siendo organizadas por el Departamento de Salud y Temperancia de la Iglesia Sotomayor. El tema que nos corresponde hablar en esta noche es acerca de la nutrición y su relación con la prevención y el cuidado de la pandemia del COVID-19. Nuevamente, bienvenidos. Como todos sabemos, esta pandemia ha sido causada por una nueva cepa del coronavirus, en este caso el coronavirus 19, que a diferencia de otros tipos de virus anteriores del corona, es muy contagioso. Ese ha sido el problema de esta pandemia, sumamente contagioso y rápidamente se ha dispersado por todo el mundo. La otra situación que ha pasado con este coronavirus es que ataca principalmente, como hemos escuchado en las noticias, a personas de la tercera edad, digamos, pasados los 60, 65 años, se complican mucho más que las personas de menos edad, más jóvenes. Y la otra situación es que se ha asociado con enfermedades. A más enfermedades, mayor posibilidad de complicaciones y muerte. Y cuando uno se pregunta qué enfermedades, pues las principales que se han mencionado, que se han podido notar o estudiar, ha sido la hipertensión, la diabetes, enfermedades coronarias y enfermedades de tipo respiratorio. Nuestra charla de esta noche tiene que ver con responder la pregunta de cómo la nutrición puede jugar un papel importante tanto en el cuidado que debe tener una persona frente a esta infección, como también el prevenir que no se complique, dadas las morbilidades y comorbilidades que hemos hablado anteriormente. El sistema inmune se podría comparar con el aparato militar de un país. Llámese que un país como Colombia tendría la policía, tendría el ejército, tendría la armada, tendría la aviación, y todos ellos en conjunto, además de los aparatos de investigación y la fiscalía, todos ellos en conjunto trabajan para proteger al Estado frente a ataques inminentes, ya sean externos o internos. Igualmente hace nuestro sistema inmune. Existen células, existen sustancias, existen moléculas que están diseñadas específicamente para protegernos de aquellos hongos o bacterias o viruses que puedan llegar a nosotros y ser peligrosos. Bueno, pero ¿qué papel juega la nutrición frente al establecimiento o el fortalecimiento de este aparato militar que tenemos nosotros mismos dentro de nuestro cuerpo, llamado el sistema inmune? Bueno, lo primero que hay que pensar es en la energía. Así como este sistema militar requiere de suministros para poder funcionar. Llámese, por ejemplo, los carros necesitan gasolina, los soldados necesitan su armamento, necesitan aparatos de comunicaciones, etc. Asimismo, el sistema inmune dentro de nuestro cuerpo necesita de proteínas, necesita de energía para producir esas proteínas, para poder producir las células, para que esas células se formen dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es la nutrición? ¿Qué es la alimentación? Al fin y al cabo, pues la alimentación no es más que un productor de energía. ¿De qué vive un cuerpo humano? Si ustedes se ponen a pensar. Nosotros vivimos de dos cosas, básicamente, si hablamos en términos fisiológicos. Nosotros vivimos de azúcar, llamada glucosa, y de oxígeno. Nosotros necesitamos respirar y necesitamos comer. ¿Para qué? Resulta que por allá en la célula, en el interior de la célula, existe una fábrica de energía, llamémosla la batería de nuestro organismo, llamada la mitocondria. Y dentro de esa mitocondria ocurre un proceso fabuloso, en el cual, a través del metabolismo del azúcar, o de la glucosa en este caso, y a través y con la ayuda del oxígeno, se puede lograr establecer o crear moléculas de ATP, adenosin trifosfato,
¿Qué es eso? Bueno, eso es como la energía que requiere el organismo, que requiere cada célula del organismo para poder funcionar. ¿Cómo se consigue eso? Uno, respirando. Por supuesto, obtenemos el oxígeno. Y dos, nutriéndonos. Todo lo que nosotros consumamos durante el día, absolutamente todo lo que consumamos, ya sean grasas, ya sean proteínas, ya sean carbohidratos, de alguna u otra manera el cuerpo tiene que volverlos glucosa, la mayoría de la producción. ¿Para qué? Porque al fin de cuentas de la glucosa y del oxígeno es que se produce este mecanismo químico molecular que produce energía. Ya sea, por ejemplo, si una persona comió en el día de hoy, pues el cuerpo va a utilizar esa alimentación, o va a utilizar la comida para producir energía. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ayuné en el día de hoy? Pues no hubo alimentación. Pues el cuerpo tiene de otras formas recursos. Por ejemplo, el cuerpo ha guardado glucosa en los músculos y en el hígado como si fuera una nevera. Así como usted guardaría comida para el día siguiente, le sobró de hoy, lo guarda para mañana y mañana pues se lo come en el desayuno o en el almuerzo. De esa manera también el cuerpo utiliza la glucosa, los sobrantes de glucosa, y los guarda en la nevera. ¿Cuál sería la nevera? Los guarda en forma de glucógeno en el hígado o en los músculos. Si todavía hay más sobrante de esa glucosa o de esa comida, pues él tiene que guardarla ya no en la nevera, tiene que tener algún tipo de congelador grande para seguir guardando pues las reservas mayores. Ese congelador grande lo llamaríamos grasa o lípidos. ¿Dónde se guardan los lípidos? Bueno, se guardan en todos los lugares donde ustedes ven gorditos. Esa es la nevera, donde se están guardando las grasas, que si en caso que el organismo las necesite y no haya glucosa a la mano, en la nevera pequeña, ni la glucosa consumida por los alimentos, pues va a desglosar, a metabolizar esa grasa para volverla glucosa, para que junto al oxígeno produzca energía, que es el requerimiento que necesitamos todos los días nosotros. Ya. Uno se preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es el problema de un diabético? ¿Cuál es el problema de un hipertenso frente al COVID? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué se mueren o se complican mucho más que las demás personas? Y de pronto no es tan difícil explicarlo. Veámoslo de esta manera. Si una persona que sufre de diabetes mellitus tipo 2, el problema que tiene es que su sangre está llena de glucosa, su sangre está dulce, su sangre está llena de azúcar. Esa glucosa que se necesita dentro de la célula para que la mitocondria junto al oxígeno pueda producir energía. La persona la tiene en la sangre. El problema de un diabético es que tiene dificultades para que esa glucosa pueda entrar a la célula. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Pensémoslo. La persona tiene la glucosa en la sangre, la célula está carente de glucosa para producir energía. Si la célula está produciendo muy poca energía, porque le entra muy poca glucosa, cuando uno está pensando en términos del sistema inmune, que requiere una cantidad grande de energía para poder multiplicarse las células, digamos que, por ejemplo, ocurre un ataque en una ciudad, aquí en Colombia, inmediatamente tienen que llamar a la policía. Y si no son capaces de controlar la situación, pues vendrá el ejército y los demás efectivos que tengan que ver con la seguridad del Estado a venir a apoyar. De la misma manera va a ocurrir con el cuerpo. Frente a los ataques normales del día, que son miles, se tiene que sumar ahora una infección por un virus que es sumamente agresivo. El cuerpo tiene que reaccionar rápidamente y multiplicar las células de una manera extraordinaria por millones, por millones. Eso requiere un gasto energético mayor. Si al diabético le está entrando poca glucosa a la célula, por lo tanto está produciendo poca energía en la mitocondria, va a tener suficiente energía para mantenerse con sus gastos normales, pero no para invertirlos en esta superproducción que se requiere para el sistema inmune. Ese es el problema de un diabético. No
produce suficiente células inmunológicas para ser capaz de combatir ese ataque feroz que le está llegando el COVID. Por eso se complica. Bueno, y en el caso de los hipertensos, la situación es la siguiente. Un hipertenso tiene que tomar drogas para la hipertensión, para controlar la hipertensión. ¿Qué hacen estas drogas? Pues básicamente las más comunes de las que se usan normalmente tienen que ver con dos tipos de control dentro del cuerpo. Uno, hay una droga que inhibe la producción de una sustancia que le da el tono muscular a las arterias, se llama la angiotensina 2. Esta droga lo que hace es inhibir la producción o disminuir la producción de la angiotensina 2 en el cuerpo. ¿Para qué? Pues si la sustancia no se produce en la cantidad suficiente en el cuerpo, el tono de la arteria se va a relajar, por lo tanto, a un diámetro mayor, menor presión sanguínea. Esa es una respuesta que se ha encontrado. Y la otra, pues tiene relación. ¿Cuál es la relación? Pues cada célula tiene receptores para esa sustancia. A medida que el cuerpo produce la sustancia, la célula con sus antenas sintoniza para recibir esa molécula y hacer la función que tienen que hacer, en este caso la función muscular, de tensar la arteria. La otra droga tiene que ver con distraer a esos receptores, no dejarlos que hagan su función de una manera adecuada. Entonces, una droga disminuye la producción de angiotensina, la otra droga distrae a los receptores celulares para que no la absorban. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la relación con el COVID en este caso? Pues muy sencilla. La célula reacciona produciendo más receptores, porque la célula va a pensar, si se está produciendo muy poca angiotensina, pues yo aumento los receptores en la célula como las antenas a ver si logro captar la emisora, como en un radio. Por otro lado, si los receptores no están funcionando bien, por supuesto la droga los hace funcionar a medio trabajo, pues la célula inmediatamente produce más receptores para esa molécula angiotensina 2. Ese se llama una regulación a la alta. ¿Pero cuál es la situación con eso? El COVID se ha observado, se ha encontrado, que la forma como el virus se pega a la célula es a través de esos receptores para angiotensina 2. A más receptores de angiotensina 2, más posibilidad de que el COVID o el virus se pueda adentrar dentro de la célula. Ese es el problema con los hipertensos. Entonces tenemos que pensar cómo se relaciona, cómo podemos ayudar por medio de la nutrición para que este problema del COVID no sea tan grave en estos pacientes o en estas personas que se ven infectadas. La nutrición juega entonces un papel fundamental, importantísimo, para dos razones en este caso. Una, la producción de energía, para que el sistema inmune pueda trabajar de una manera eficiente, buena dentro del cuerpo y pueda contrarrestar y atacar al virus del COVID, necesita que el cuerpo le suministre suficiente energía. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es que hay que comer. Hay que comer bien, hay que comer a las horas. No dejar de comer, porque dejar de comer significa bajar la producción de energía en el cuerpo, esa energía que tanto se necesita por el sistema inmune para seguir laborando intensamente en la protección de nosotros. Hay que comer a las horas. Pero no solo comer a las horas, hay que saber qué comer. ¿Qué hay que comer entonces? Hay que comer alimentos que sean nutricionalmente importantes. ¿De qué hablo? Por ejemplo, tomarse una gaseosa, una Coca-Cola. La capacidad nutricional que tiene una Coca-Cola es mínima. 2, comerse unos Cheetos. No van a colaborar mucho en términos de producción nutricional y energética del organismo considerablemente. Hay que comer frutas,
porque las frutas contienen vitaminas, contienen carbohidratos, contienen proteínas, que van a contribuir enormemente, antioxidantes, enormemente al trabajo funcional del cuerpo. Hay que comer verduras todos los días. Si en el desayuno se comió las frutas, en el almuerzo comamos ensalada, comamos un guiso, comamos papa, comamos yuca, comamos sopitas. ¿Qué recomendamos? Bajar el consumo, importantemente, consumo de carnes rojas. Y la razón es una razón muy sencilla. El desglosar, el metabolizar esta comida, el digerir esta comida dentro del cuerpo, requiere de grandes sumas de energía. Primero, para digerirla. Segundo, para absorberla. Y tercero, para guardarla. Y como les explicaba anteriormente, hay que guardarla en todas las neveras posibles, porque son alimentos de muy alto contenido proteico, calórico. El cuerpo no necesita todo eso, hay que guardar la gran cantidad. Y para guardar se requiere energía, esa energía que se podría estar utilizando en la producción de células del sistema inmune. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder en este proceso. La otra situación que vale mencionar, que contribuye a una inmunodepresión, o dicho en otras palabras, el sistema inmune se ocupa de otras cosas y no tiene tiempo de hacer lo que debería estar haciendo de una manera eficiente, sería el estrés. A medida que el estrés va en aumento en una persona, el sistema inmune se coloca en alerta y sale a patrullar a través de todo el cuerpo. Se ocupa. Es como pudiéramos explicarlo de la siguiente manera. Si hay un enfrentamiento armado, pero a la misma vez están llamando al centro de emergencias de la ciudad con falsas alarmas, falsas llamadas. Por cada llamada que ocurra, tiene que salir la policía a ir a mirar, a investigar qué fue lo que pasó. Esa misma policía que debería estar siendo utilizada para controlar la amenaza real. Cuando el estrés va aumentando en una persona, toda la defensa, todas las policías, los policías inmunes del cuerpo, tienen que salir a investigar qué es lo que está pasando. Y ellos van a estar ocupados. Cuando llega el contagio del COVID, cuando el COVID ataca, la mitad del sistema inmune va a estar ocupado en otras labores de investigación y no va a poder seguir siendo utilizado para lo que debería hacer, que era combatir el COVID. Lo mismo ocurre con las personas que consumen dulce frecuentemente. El dulce produce una inflamación de bajo grado en todo el organismo porque es proinflamatorio. Esa inflamación de bajo grado va a entretener o a tener ocupado al sistema inmune. Ese sistema inmune que debería estar completamente alerta para trabajar y defendernos del COVID. Eso es lo que llamamos una inmunodepresión, de esta manera. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Hay que alimentarnos bien porque el cuerpo necesita energía para producir células que van a salir a combatir, a defendernos del COVID. Hay que consumir alimentos que sean útiles para esa energía, no consumir alimentos que tienen muy bajo poder nutricional. 3. No hay que comer mucho. ¿A qué me refiero eso? Cuando usted toma un desayuno normal, un almuerzo normal y quizás una cena normal, para usted, relativamente pequeña, el cuerpo sabe a qué momento debe parar, cuánta energía requiere. Pero cuando usted se sienta, especialmente ahora en la cuarentena, que no se está haciendo mucho ejercicio, esa alimentación tiene que ser guardada en el cuerpo. Se está gastando energía en guardarse. ¿Qué aconsejamos nosotros? No coma tanto, coma solo lo esencial, lo que es requerido. No vivamos para comer, comamos para vivir. Por otro lado, estemos pendientes de que los alimentos que vamos a consumir sean alimentos que estén limpios, que hayan sido desinfectados. Nosotros no sabemos en los supermercados quiénes han tocado sus alimentos.
de qué manera los han tocado, quién puede estar en el supermercado también haciendo compras y es un paciente del COVID asintomático, ni siquiera sabe, pero si es portador y si es infeccioso. Los alimentos que llegan a nuestras casas hay que desinfectarlos. Muy bien. ¿Cómo se desinfectan? Hermanos, el agua y el jabón. Fundamentales en su cocina. Hermanas, cuando van a preparar, desinféctelos, lávenlos los alimentos con agua y el jabón. Suficiente para protegernos del COVID. Y para concluir, hermanos, quisiera compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, y los versículos 14 hasta el 30. En este texto, el Señor Jesús está contando la parábola de los talentos, que en estos días también lo estuvimos estudiando en la escuela sabática. La salud es un talento que Dios nos da. Es nuestro deber como mayordomos cuidar ese talento, proteger ese talento, mejorar ese talento. Fíjense en la persona que recibió un talento y lo enterró. Al Señor no le gustó esa forma de pensar y le retiró el talento. Se lo dio al que tenía más. Y termina diciendo, hermanos, esta parábola en el versículo 28, capítulo 25 de Mateo, versículo 28. Quitarle el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Piensen en su salud. Porque al que tiene salud, le será dado. Al que cuida su salud, al que promueve su salud, le será dada y tendrá en abundancia, dice la Biblia. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Nosotros somos mayordomos de nuestra salud, es un don del cielo. Nosotros nacimos sanos. Pensemos que es nuestro deber cuidar este templo, el templo del Espíritu Santo. Cuidarlo todos los días y especialmente, hermanos, ahora que nos encontramos en esta situación de la pandemia. Aquellos que sufren de hipertensión, aquellos que sufren de diabetes, aquellos que sufren de enfermedades coronarias producidas por aterosclerosis. Aquellas personas las invito a que pensemos en tener una nutrición sana, una nutrición basada en frutas, en vegetales, en granos, semillas, en agua. Y empecemos a dejar atrás, que sea una oportunidad, dejar atrás aquellos alimentos que no son tan buenos, carnes rojas, disminuir el consumo de los huevos, una vez por semana quizás, disminuir el consumo del pollo, una vez por semana, disminuir el consumo de los lácteos. De esta manera nosotros vamos a promover una dieta que tiende más hacia las plantas y menos hacia los animales. Esto va a hacer que la hipertensión disminuya. Eso va a hacer que la diabetes disminuya, que haya más energía en el cuerpo, que se pueda utilizar esa energía para lo que debe ser utilizado, para promover un sistema inmune sano, fuerte, que nos proteja, además de la gracia del Señor, de esta pandemia que nos está azotando. Hermanos, que tengan buenas noches, que Dios los bendiga y continuamos mañana con la siguiente conferencia.